Ezequiel, aclamado por su excelente exposición de los anteriores, va a tomar el 4 y eventualmente el 5. El capítulo 3, como ven ahí, se llama Gen Selection in a World of Organism. El eje del debate en este capítulo, como saben, son capítulos cortos, así que la presentación también es corta, ¿sí? Está orientado a intentar reconstruir los argumentos de la discusión de la manera más, digamos, precisa posible. La pregunta que se hace sobre el eje de la discusión es, ¿son los genes la unidad de selección una vez que se atraviesa el umbral del organismo? Recuerden que en los capítulos anteriores se había construido una especie de relato fundacional, ¿no? Donde se hablaba de estos replicadores y qué sé yo, pero ahora ya estamos en el plano de los organismos y la discusión es si los genes pueden considerarse todavía en este contexto como las unidades de selección. Obviamente Dawkins está del lado que sí, Dawkins y sus secuaces, y Gould y sus secuaces del lado que no. Igual acá lo de Gould no tiene tanto peso en este capítulo, ¿no? Bien, el argumento, el primer argumento que se esgrime es el siguiente, ¿sí? Tiene forma de argumento clásico, ¿no? La adaptación, las adaptaciones, ¿sí? Requieren que la evolución sea acumulativa en lugar de por saltos, digamos, que single step, como dice en el manual. El ejemplo que toma de Dawkins es el de un ejemplo de selección artificial, que es intentar formar esa expresión en inglés, me parece que es como una... ¿Era whistle? ¿Zarigüeya era? No me acuerdo. No, bueno, parece que es X bicho, ¿no? Pero la idea es que cómo sería razonable formar aleatoriamente, ¿no? Esa expresión, y entonces dice, si vos generás, ponele que tenés 16, es una extensión de 16 letras, ¿no? Y vos la generás aleatoriamente. Comadreja. ¿Sí? Comadreja, eso, gracias. Super Comadreja, era una serie cuando yo era más pibe, muy buena. La idea es, si vos tuvieras que poner que eso son 16 letras, ¿no? Y una combinación de 16 letras, y vos tirás random, aleatorio, esperando que en algún momento se forme eso, ¿no? Los monos tipeando que llegan a escribir un cuento de Borges, la verdad es que no va a pasar, ¿no? No ocurre eso. Sin embargo, si vos tirás aleatorio y entonces te sale uno de las letras en el lugar correcto, y te quedás con esa letra y vas tirando aleatorio, ¿no? Y vas acumulando, es más factible que llegues en un momento a formar esa oración, ¿no? En la selección natural, un ejemplo acumulativo sería la idea del ojo, ¿no? Que en vertebrados pasa de un parche fotosensible en la piel al ojo tal y como es en unos pocos millones de años, ¿no? La idea es que vos cuando acumulas pequeños cambios, ¿sí? Es razonable encontrarte con adaptaciones complejas como el ojo. Ahora, si aceptamos que la evolución es acumulativa, aceptamos que la evolución requiere persistencia. Algo tiene que persistir a lo largo de las generaciones, ¿no? Los protoojos deben ser repetidamente expuestos al escrutinio de la selección, lo cual implica que las sucesivas generaciones no sean significativamente diferentes. Si vos, la generación N+1 es radicalmente distinto de la N, no podrías tener esa acumulación que demandan las adaptaciones, ¿no? Entonces, adaptación demanda acumulación, acumulación demanda persistencia, ¿no? Y ahora, este es el punto que vamos a ver que es más problemático, la persistencia requiere copiado. Los genes son copiados en sucesivas generaciones, pero los organismos no. Acá es donde entra, este sería el punto en el argumento en el cual entran los genes. Lo que se copia a través de las generaciones son los genes, ¿no? Entonces la unidad de selección debe ser el linaje de genes, ¿sí? Los organismos o los rasgos no se copian, ¿no? Son finitos y no pasan de una generación a otra, lo que se copia son los genes, ¿no? Entonces, con esa estructura argumental se llega al punto de que la unidad de selección debe ser un linaje de genes, el linaje de los genes. Hasta acá se ve, no es muy difícil el argumento, es súper transparente. Bien, Elliott-Sober sostiene que no es cierto, esta parte es tanto confuso porque uno cuando piensa en copiado ya está pensando en genes entendidos como información, pero bueno, el punto es que retoma
en la discusión, no es cierto que la persistencia requiera copiado, ¿sí? El ojo de la generación N1 no es una copia de la generación N, cada ojo es construido desde cero por medio de un complejo proceso de desarrollo en el que intervienen los genes y otros factores, ¿no? Es decir, vos tenés toda la ontogenia del sujeto particular, del organismo particular y sus rasgos. Entonces, lo que es esencial, ¿sí?, es la heredabilidad. Pero la heredabilidad de la visión no implica el copiado de los ojos, sino del programa para hacer ojos, ¿no? Vos lo que tenés que transmitir es un plano para construir ojos, ¿no? Eso es lo que se transfiere, ¿no? Entonces, a partir de acá entonces pensamos los genes como programa o almacén de información que se pasa de una generación a otra, lo cual era lo que yo ya traía, ¿no? Yo en mi cabeza ya tenía esto, cuando lo leía, entonces no entendía el pero de software. Ahora, muchos recursos, lo dijimos antes, son necesarios para construir un organismo y sus rasgos como los ojos. ¿Por qué creer que son los genes los únicos que portan información? ¿O por qué considerar los genes como los únicos que cuentan una historia acerca de lo que el organismo será? ¿Por qué pensar a los genes como el plano de ese organismo, ¿sí?, y no otra de las millones de cosas que intervienen en la formación de un organismo, ¿no? Esa es la gran pregunta que Dawkins se toma muy en serio y que quiere responder, ¿sí? ¿No? Entonces, el gran problema que enfrentan los seleccionistas de genes. Y todo el resto del capítulo es una discusión en torno a este punto, ¿no? ¿Por qué considerar los genes y no más bien otra cosa? Bien, el argumento de Dawkins sostiene que está claro que los genes no son los únicos factores que juegan un rol en la construcción de un organismo, pero son los únicos que juegan un rol en asegurar la semejanza intergeneracional. Y esto porque cumplen dos características, ¿no? Dawkins va a defender que lo que hace especialmente interesante a los genes, y por tanto unidad de selección, es que cumplen dos características que le permiten garantizar la semejanza intergeneracional. La primera es que son hacedores de diferencias, ¿no? Está claro que los genes per se no construyen rasgos, pero generan diferencias en los rasgos del huésped, ¿no? Diferentes alelos del mismo gen generan cambios importantes y predecibles en el rasgo, y esas diferencias hacen al alelo visible para la selección a través del organismo, ¿no? La idea es que si se expresa uno u otro, bueno, vas a tener resultados distintos que son fenotípicamente relevantes, y entonces eso los hace visibles fenotípicamente a la selección, ¿no?, que elige un alelo u otro. Pero además de ser hacedores de diferencia, que seguramente tenés otros elementos que también lo cumplen, son los únicos que satisfacen el principio del replicador, ¿sí? Los pequeños cambios fundamentales para la selección acumulativa solo se preservan por los genes, ¿no? Entonces pone el ejemplo del cuidado, ¿no? Vos imaginate que tenés una garza que cuida a sus crías de cierta manera distinta, ¿sí?, o que no está genéticamente codificada, sino que es un accidente del desarrollo, ¿sí? Y entonces, digamos, tiene cierto éxito, tiene más crías, se desarrollan mejor, pero obviamente las crías cuando crezcan, ¿sí?, a menos que haya un proceso de aprendizaje, no van a tener ese rasgo que tenía la madre, ¿no? Son los únicos que pueden funcionar, los genes son los únicos que pueden funcionar como replicadores. El resto de aspectos relevantes para el desarrollo de un organismo no cumplen con ese criterio, ¿sí? Entonces pone la idea esta de la condición de replicador, ¿no?, como vas teniendo distintos rasgos que cuando aparece una variación, esa variación sigue y sobre esa variación se monta otra pequeña variación y sigue, ¿sí? Solo los genes pueden cumplir ese principio de replicador, ¿sí? Así entonces, aun cuando los ojos no son copiados, los genes que hacen a los ojos lo son, ¿no? Este es el punto de Dawkins. La respuesta de Gould. Todo el mundo acepta, o sea, Gould por supuesto que reconoce que el cambio evolutivo está asociado con el cambio genético, ¿no? Entonces él toma, o sea, acá toman el ejemplo de los conejos australianos, que como había una plaga, les tiraron un virus que es la mixomatosis, que lo googleé y me arrepiento de haberlo hecho porque es muy feo
lo que ocasionan los conejos, y en algún momento algunos conejos se volvieron resistentes y, obviamente, como tuvieron mayor éxito reproductivo, hubo un cambio en el pool genético de la población ¿no? Hubo un cambio poblacional. Y entonces lo que dice Bull es, está claro que hay una correlación entre el cambio en el pool genético y el cambio evolutivo, pero la correlación no implica causalidad. El argumento de Bull es, está claro que siempre que hay cambio evolutivo importante vas a tener un cambio en el pool genético. El punto es que el cambio genético no explica el cambio evolutivo. No es la causa, sino que es más bien un efecto. Bull aceptaría que existen... Ahora, Bull, ¿qué es lo que dice? Estaría dispuesto a aceptar que existen genes que hacen ojos, ¿no? Y por tanto son seleccionados, es decir, por tanto son la unidad de selección, si solo si tal o cual gen invariablemente causa que el organismo portador desarrolle tal o cual ojo, ¿no? Entonces, para Bull, la selección de genes, o sea, para Bull, si vos querés ser seleccionista de genes, tenés que aceptar alguna forma de determinismo genético, en el cual de este gen se va este rasgo y por tanto es capaz la selección de actuar, ¿no? A través y seleccionar ese gen. O sea, es la única forma de que el gen sea la unidad de selección. Bull le atribuye a Dawkins la idea de que hay una relación estable entre ciertos genes y ciertos rasgos fenotípicos. Solo si existe esta relación estable, entonces la selección puede ver a través del fenotipo para seleccionar los genes responsables, ¿sí? El argumento de Bull es, si vos querés ser seleccionista de genes, que está muy bien, tenés que aceptar esto, o sea, estás aceptando, estás implicando algún grado de determinismo genético entendido de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿No? Ok, bueno, asumamos eso. Asumamos que tiene razón. El problema es que los genes invariantes o con efectos invariantes son frecuentes en bacterias, pero poco frecuentes en los organismos multicelulares. En general, cuando en organismos multicelulares se identifican genes invariantes, tienen que ver con enfermedades genéticas, ¿no? E incluso en estos casos, ¿no? Que son en los que suele aparecer, en los que suelen estar genes invariables, lo más frecuente es que haya más de un gen envuelto. Caso de la malaria y la anemia falciforme, ¿no? Es decir, incluso cuando vos conocés muy bien un gen que se ocupa de X, ¿no? Que tiene cierto resultado, incluso ahí el modo en que se combinan, más de uno resulta en resultados distintos. Incluso en los casos más claros tenés más de un gen interviniendo en el resultado, ¿sí? El punto, ¿cuál es? Que la relación entre los genes y los organismos que lo portan son complejas e indirectas, ¿sí? Esto es lo que quiere decir Bull. Los seleccionistas de genes aceptan esta complejidad, pero creen que está sobreestimada. Este es el punto donde ya estoy casi por dar el paso a Ezequiel, ¿no? Entonces, la respuesta de Dawkins es sí a todo lo que acabo de decir Bull, ¿no? Ok, ¿no? Y está claro que hay una complejidad, pero creen que sobre la complejidad se monta un argumento que la sobreestima, ¿no? Que no está debidamente fundamentado. ¿Por qué? Porque lo que dice Dawkins es, yo para que uno acepte mi enfoque, lo único que necesitas, o sea, para estar en enfoque, lo único que necesitas es reconocer que los genes tienen poder fenotípico, ¿sí? Y cuando se refiere a poder fenotípico, pone el ejemplo de la lectura, que de hecho lo tuve que charlar con algunos compañeros, pero no entendía muy bien a qué se refería, y bueno, después buscamos la referencia original. La idea es que está claro que hay genes que determinan la capacidad de leer, ¿no? Y entonces lo que dice es, quizás es imposible encontrar el gen que unidireccionalmente te posibilita leer, ¿sí? Pero vos es suficiente con que cambiando ese gen tengas una persona con problemas de lectoescritura, ¿no? Es decir, no necesitas encontrar la cadena causal directa o presuponerla, sino simplemente entender que hace la diferencia el hecho de que ese gen esté o no esté, ¿sí? O que sea sustituido por otro. ¿Se ve? Aunque luego la cadena genética causal compleja, ¿sí? que repercute en la lectura, sea de otra manera, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Hasta acá. Lo que llegamos hasta acá, y con esto le tiro la pelota a ese, es que efectivamente las adaptaciones requieren acumulación, ¿sí?
No está claro igual ahora que los genes puedan ser digamos, ese elemento que encadena, como dijimos hasta acá, la unidad de selección, ¿sí? Estamos como en una traba en el medio de la discusión. Ese. Bueno. ¿Por ahí alguien tiene un comentario o algo de esto? Sí. ¿Dejás de compartir, Fede? Así comparto. Ay, perdón, sí. Ya. A mí no me termina de convencer por qué sería un problema. ¿Por qué sería un problema lo que señala Gould? O sea, en realidad el problema es si vos, o sea, de acuerdo con Gould, vos tendrías que aceptar alguna forma de determinismo para que tenga sentido decir que la unidad de selección son los genes, ¿no? Porque tenés que poder determinar alguna relación causal fuerte con el fenotipo, que es lo que la selección ve, ¿no? Si vos tuvieras una relación muy diluida, ¿no? Ponerlo muy indirecta, entre genotipo y fenotipo, entonces sería raro decir que la unidad de selección son los genes, porque ¿cómo ve la selección los genes? ¿No? O sea, el argumento es ese. Y de hecho, Dawkins parece aceptarlo, porque lo que dice es, no, pará, sí, eso está claro, y está claro que la relación es directa, pero es suficiente para que la selección pueda actuar a través del fenotipo en el genotipo, con lo que llama poder fenotípico, ¿no? La idea de que tenga alguna relevancia, algún poder causal los genes sobre la expresión fenotípica. Sí, no parece ser un problema genuino. ¿Por qué? Digamos, que lo que estás diciendo como solución parece parece una buena salida. No hace que sea imposible o que sea muy loco terminar aceptando ese tipo de determinismo. Digamos, quizás no hay una relación causal directa, pero sí que la hay, parece que uno podría sostenerla y no parecer un loco. No, sí, seguro. De hecho, hasta acá llega el capítulo, ahora ese va a profundizar. Y no determinismo, porque Dawkins también se despega del tema de determinismo. O sea, Dawkins quiere dejar en claro que él no es un determinista genético también. La respuesta de Dawkins va más por el lado de no hace falta ser un determinista que por el lado de decir, sí, acepto, soy un determinista y esto es lo que sucede. Pero sí. Claro, pero si lo fuera, ¿habría un problema? El problema que tendrían es que Gould cree que ese determinismo es falso, digamos, que no se verifica en los hechos. Pero que no se verifique no significa que sea falso. No, bueno, igual, o sea, el determinismo es una tesis acerca del desarrollo, ¿no? De cómo se desarrolla un organismo. Lo que dice Dawkins es, yo no estoy sosteniendo esta tesis cuando tengo la tesis de que la unidad de selección es el gen. Estoy sosteniendo otra tesis. ¿No? Creo que ese es el punto. Sí, más allá de que el determinismo sea verdadero o falso, qué sé yo. Digo, es otra discusión. Digo, la biología dice que el determinismo estricto es falso. O que está refutado, qué sé yo. O es más complejo la cosa. Pero el punto es separar la discusión, hasta donde entendí yo, ¿no? Porque a mí me cuesta entender la discusión, digamos, no me parece clara. Sí. No es una discusión clara. A mí, Pero hasta donde entendí yo, digo, hay que distinguir la tesis acerca del desarrollo del determinismo y la de la unidad de selección, que no tienen por qué estar conectadas, ¿no? Dani. No, iba a decir que por ahí también hay que distinguir el modo en que Sterling está presentando todo esto, y eso me parece que después lo vamos a poder ver un poquito más adelante, que eso también es criticable. Pero más allá de eso, me cuesta entender cómo, si vos no aceptás un determinismo, efectivamente podrías decir que el gen es la unidad que está siendo seleccionada. En cuanto a que hay que ver otra vez qué entendemos ahí por selección. O sea, el agente de la competencia. Si no hay determinismo, ¿podría uno decir que es el gen? Digo, no que Gould lo vaya a defender, sino que Dawkins, ya que no acepta tampoco él meterse en la caja de ser un determinista, ¿cómo lo podés defender? Porque cuando vos ves, qué sé yo, dos bichos peleándose por algo, el que está peleando es el bicho.
¿no? Y entonces ahí es clave hasta dónde el bicho no es un mero avatar de los genes o no lo es. Bueno, eso tenía, pero también me resulta confuso también. En parte hasta me resulta rara algunas oposiciones que encuentra Sterling entre estos dos autores. Sí, Pero, de hecho coincido con Dani y creo que también creo que por donde los tiros que señalaba Juan, que lo que presenta Sterling como contradicciones en ocasiones no tiene mucho que ver, ¿no? Quizás es más un recurso para hilar de cierta manera la presentación de temas que auténticas oposiciones. No estoy seguro igual. Ahora Sí, cuando igual en los capítulos que vamos a ver ahora también es como que te explica bastante como de algunas cosas que hay que conocer para entender de qué están discutiendo, pero no queda demasiado claro cuáles son las diferencias entre ellos o incluso las atenúa mucho en algunos puntos. Pero bueno, incluso algunas cosas que piensa Dawkins sobre estos temas las tuve que buscar afuera del libro como para comentarlas un poco acá, porque en el libro no las encontré. Bueno, Yo ¿quieren que creo que igual sigamos? hay algunas de estas cosas que quedan claras en el siguiente capítulo, que quedan claras no quedan, No, claras no, pero pero que se desarrollan un poquito en el siguiente capítulo, ¿no? sí. Porque parece que hay como tesis distintas, ¿no? Una es si puede haber, si los genes a veces no son en algunos procesos unidad de selección, y otra es, que es una pregunta diferente, si siempre, ¿no? Los genes son lo que está en juego. Ujú. Y me parece que en el capítulo que vamos a ver ahora queda claro que a veces lo son, digamos, que es indiscutible, pero esa tesis es muy diferente a la idea de que siempre que estás aplicando la selección natural la aplicás a través de los genes, ¿no? Pero eso, bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿quieren que sigamos? Bueno, seguimos entonces con capítulos 4 y 5. Bueno, eh, dice Sterling, el cruce del umbral del organismo cambia la forma en que la selección actúa sobre los genes. Antes de que los genes cooperaran en equipos, la evolución era una guerra de todos contra todos, según este mito primigenio de Dawkins. En cambio, los genes que hace 3.500 millones de años construyeron las primeras cianobacterias ya no eran lobos solitarios. Las relaciones entre linajes de genes comienzan a ser un balance entre competencia y cooperación. Para estos genes aliarse les ofrece ventaja, las ventajas que les ofrece construir células, que son la protección, entre otras la protección, la recolección de recursos y la manufactura de químicos. El éxito de un linaje, dice Sterling, tiene implicancias respecto al éxito de otros. Los linajes de genes de conejo en Australia están en competencia con los linajes de genes de oveja, de canguro y de wombat. El espacio ecológico disponible para estos animales de pastoreo, de grazing, no sé, lo traduje como pastoreo, no sé exactamente si es así. El espacio ecológico disponible para estos animales es limitado y por lo tanto también lo es el espacio ecológico para sus genes. Este es el wombat, que no lo tenía muy claro yo qué clase de bicho era y es un bicho muy simpático. El éxito de un linaje de genes que construyen conejos puede ser perjudicial para un linaje de genes que construyen pulgas de wombat, por ejemplo. Porque si los conejos comienzan a ocupar más lugar y recursos que los wombats, los linajes que construyen esas pulgas de wombat no van a tener wombats para vivir y para alimentarse. Por otra parte, los linajes de genes no están destinados irrevocablemente a ser competidores y muchos se vuelven aliados, por ejemplo, los genes de árbol y de hormiga. Hay un árbol que es la acacia cornígera que no puede vivir si no es aliada a una hormiga que se llama Pseudomyrmex ferruginea. Y esta acacia provee a la hormiga de comida y de lugar para anidar, y a cambio la hormiga repele a los animales que comen plantas y remueve enredaderas y otras plantas que compiten con la acacia por luz solar y por nutrientes.
Como este caso, hay muchísimos en la naturaleza, obviamente. Asimismo, los genes que viajan juntos en el mismo organismo son aliados naturales, ya que típicamente tienen éxito todos juntos o fracasan todos juntos. Pero los diferentes alelos de un gen, que son las distintas secuencias de ADN que dentro de una especie pueden ser encontradas en el mismo lugar de un cromosoma, están destinadas a competir entre sí. El triunfo de un alelo puede significar la extinción de los demás incluso. Algunos genes, los genes forajidos, que este no sabía cómo traducirlo, parece que forajidos es la traducción correcta y es la que me había sugerido Juan Manuel también, promueven su propia replicación a expensas de otros genes del genoma. Son genes que no trabajan para su conjunto de genes, sino que dentro del genoma hacen la suya por su cuenta para reproducirse ellos, digamos. Son relativamente poco comunes, pero existen. Un tipo de genes forajidos son los distorsionadores de la proporción sexual, de la sex ratio. En general, la selección favorece la proporción sexual 50 y 50, pero no todos los genes tienen la misma chance de transmitirse a cada sexo. La mayor parte del material genético de animales complejos, como humanos incluidos, está organizado en cromosomas. Nuestras células normales tienen 46 cromosomas organizados en 23 pares. Estas células se llaman diploides, que tienen 2 pares de cromosomas, 23 pares de las que tienen pares, digamos, de cromosomas. Cada gen existe entonces en 2 versiones, una en cada cromosoma. Y cada versión de cada cromosoma es un alelo. Cuando se forman las células sexuales, los gametos, el número es dividido a la mitad. Cada par de cromosomas da lugar a un solo cromosoma en el espermatozoide o en el óvulo, portando material genético de ambos. Nuestras células sexuales tienen entonces 23 cromosomas. Son células haploides. Estas células se forman por un grupo especial de división por un tipo especial de división llamada meiosis, y en la mayoría de los casos, dice Stanley, cada gen particular tiene una probabilidad 50-50 de llegar al espermatozoide o al óvulo que se está formando. Pero no siempre tiene una probabilidad de 50-50. Algunos genes solo son pasados a la descendencia masculina o a la descendencia femenina. Los mamíferos tenemos un proceso de determinación sexual que depende de uno de los cromosomas. La fusión del espermatozoide y el óvulo genera un cigoto. En el caso humano, cada uno de los padres contribuye con 23 cromosomas para generar una célula diploide con 23 pares. Un cigoto con 2 cromosomas X produce una hembra, uno con un par XY produce un macho. Ningún gen de un cromosoma Y entonces llega a una hembra. Entonces, cualquier mutación en un cromosoma Y que sesgue la proporción en los sexos hacia los machos beneficiará a sus genes, aun si esa mutación reduce la aptitud del organismo. Cuando los machos producen espermatozoides, hacen algunos que llevan el cromosoma X, que son los que fabrican hembras, y otros Y, que son los que producen machos. Dice Stanley, imaginemos un gen mutante en el cromosoma Y que produce espermatozoides más rápido. A nivel genético habrá selección a favor de estos genes, se volverán más numerosos que los rivales, aun cuando los machos producidos serán en general menos aptos, porque al ser más numerosos disminuirán sus chances de encontrar pareja y reproducirse. Dice Stanley que existe al menos esto es un caso hipotético que plantea él, pero existe al menos un caso real como el descripto, que es en un mosquito. No da más información al respecto igual. Y que son mucho más comunes los genes que producen sesgos en la producción de hembras que los que producen en la producción de machos. No todo nuestro material genético, dice Stanley, está en los 46 cromosomas. Las mitocondrias, que son estructuras que generan energía y que están por fuera del núcleo, poseen su propio material genético y se heredan casi siempre de la madre, prácticamente siempre de la madre. Los espermatozoides llevan unas pocas mitocondrias para poder tener energía para poder impulsarse, pero después se desprenden de ellas, no llegan a la fusión con el óvulo. En cambio, el óvulo es el que aporta las mitocondrias.
Entonces, se heredan casi siempre de la madre. Los genes mitocondriales de organismos machos están en un callejón sin salida. No, los genes mitocondriales de un organismo macho no llegan a la siguiente generación. Entonces, cualquier mutación en esos genes que haga más probable que la descendencia sea femenina, será favorecido. Y esto es un fenómeno de Sterling que se observa con cierta frecuencia en plantas. Una segunda clase de genes forajidos son los distorsionadores de la segregación. En la formación de gametos, los cromosomas son divididos a la mitad. Normalmente cada alelo tiene una probabilidad de 50-50 de ser copiado en el gameto, y los distorsionadores de la segregación sesgan esta lotería a su favor, saboteando químicamente al alelo rival. Una tercera forma de conflicto intragenómico es el fenómeno de impronta genética, genetic imprinting. Normalmente ambos alelos en un locus contribuyen al fenotipo, pero en algunos casos un alelo es apagado por el otro, y aunque ambos padres hayan contribuido genéticamente, la contribución de uno es inerte. David Haig, que es un biólogo, sostiene que esto, en este tercer caso, es el resultado de intereses evolutivos divergentes de los padres, y esto da pie para explicar la cuestión de los intereses evolutivos divergentes. Explora esto David Haig utilizando como base una anécdota, que es que Haldane, importantísimo biólogo, uno de los responsables de la nueva síntesis del neodarwinismo, que, como habíamos dicho, hay un libro sobre él y sobre su vida y sus cuestiones políticas, que teníamos pensado también que es una posibilidad que lo veamos en este grupo. Bueno, resulta que Haldane dijo alguna vez que sacrificaría su propia vida por la de 3 hermanos. Daría su vida para salvar a 3 hermanos. ¿Cuáles podrían ser las bases genéticas de este altruismo? Imaginemos que Haldane, dice Sterling, tiene un gen, dice Haig, tiene un gen para ese altruismo, quizá heredado de su madre. Cada uno de sus hermanos tiene una probabilidad 0,5 de tener ese mismo gen. Es decir, que sus 3 hermanos tendrían 1,5 copias de este gen. Ese gen maximizará su representación en la próxima generación si puede inducir a Haldane a sacrificarse. El resto de los genes en la alianza que construyó a Haldane, también se beneficiaría, ya que estos hermanos también llevan copias de ellos. 30 años después de esta anécdota de Haldane, William Hamilton redescubrió esta idea, la sistematizó y la convirtió en una teoría acerca de la cooperación entre parientes, y el trabajo de Hamilton es uno de los trabajos que forman la base del gen egoísta de Dawkins. Haig replantea el dilema de Haldane y se pregunta si debería sacrificarse para salvar a 3 medio hermanos con los que comparten madre solamente y no padre. En este caso, los alelos heredados de la madre se beneficiarían con el sacrificio, sería idéntico al caso anterior, pero los genes paternos no, porque para los genes paternos los hermanos de Haldane no son parientes, no llevan copias de esos genes paternos que Haldane sí lleva. Haig señala que no todos los genes del genoma tienen los mismos intereses. A veces entonces necesitamos pensar al genoma no como un todo armonioso, sino como una población de genes. En tanto tengamos que pensar a los genes de un organismo como una población solo parcialmente aliada, dice Sterling, la perspectiva de Dawkins resulta muy convincente. En cierta forma, los críticos de Dawkins conceden esto y consideran que los genes forajidos son un caso no controvertido de selección genética. Pero los forajidos no son el único caso que encaja sin problemas con la selección genética. En el fenotipo extendido, que es un libro de Dawkins del 82, 6 años después del gen egoísta, y que creo que él lo considera más importante que el gen egoísta, alguna vez leí que lo considera su obra principal,
Dawkins señala que hay muchos ejemplos de genes actuando sobre el mundo para promover su propia replicación, que es esta cuestión de hacer la diferencia, de la que nos hablaba Fede con el capítulo anterior, que tienen efectos y que son visibles para la selección a través de estos efectos, pero que no siempre los efectos que producen estos genes son sobre el organismo que el gen habita. Los genes tienen fenotipos extendidos. Por ejemplo, los efectos de los genes de parásitos en los cuerpos de sus anfitriones. Esta foto, medio desagradable, es de un cangrejo y esa cosita amarilla que se ve en la parte de abajo del cangrejo es un parásito, un rizocéfalo. Los rizocéfalos son parásitos que toman el control del comportamiento de sus anfitriones, los cangrejos. Se adhieren al cangrejo, anidan en él. Además de esa parte amarilla que se ve ahí, tienen como una especie de hilos que se meten adentro del cangrejo. Lo castran químicamente, y si es macho, lo feminizan y subvierten sus conductas de cuidado de crías para ponerlas al servicio del cuidado de los huevos del parásito. El parásito, esa cosita amarilla que veíamos ahí, se engancha, este parásito, como muchos otros parásitos, pasa por un montón de ciclos en los cuales, si lo ves en dos etapas distintas de ciclo, pensás que es un bicho completamente diferente. En una etapa es esta cosa amarilla con unos hilos y que se mete adentro del cangrejo y queda la parte de esa amarilla afuera. En la siguiente etapa es esto. Produce esto y esto se mete adentro del cangrejo y toma de alguna manera el control del comportamiento del cangrejo, lo feminiza si es macho y utiliza los cuidados las conductas de cuidado de crías que ya tiene programadas, digamos, el cangrejo, las pone a su favor. Elliot Sober y David Wilson describen otro ejemplo, que es un gusano cerebral que anida en el cerebro de una hormiga y la hace subir a hojas de hierba y quedarse ahí esperando a ser comidas por vacas, que son el anfitrión definitivo de este parásito. Usa, como dice Dennett en un video en el que habla de esto, usa la hormiga como un vehículo todoterreno para subir a esa hierba y quedarse ahí esperando para llegar a la vaca. Después hay otros ejemplos, como el parásito de la toxoplasmosis, que hace que las ratas le pierdan el miedo a los gatos porque necesita llegar al gato. Otro ejemplo es el de las bacterias transmitidas de padres a hijos, que generalmente son beneficiosas y su aptitud depende del éxito de los anfitriones. Las bacterias te ayudan porque necesitan que el anfitrión tenga éxito, te ayudan, por ejemplo, a digerir alimentos. Y en todos estos casos vemos alteraciones en el fenotipo del anfitrión, debido a los efectos adaptativos de los genes de los parásitos. O sea, no es como un gen para hacer ojos que produce un efecto en el organismo que está construyendo, el efecto de que este organismo tenga ojos, sino que produce efectos en otros organismos. Y también hay casos en que el efecto no es en otro organismo, pero tampoco es en el organismo propio y hace diferencia para el portador del gen. Las larvas de tricóptero viven en el fondo de los arroyos y se fabrican pequeños estuches hechos con granos de arena, residuos vegetales, lo que tengan a mano, para protegerse en esa etapa mientras viven en el fondo de los arroyos. Estos estuches los protegen de la misma manera que el caracol lo protege su caparazón, con la diferencia de que la casa del tricóptero no es parte de su cuerpo. En el caso del caracol, los genes del caracol construyen eso como parte del cuerpo del caracol. En este caso, no lo construyen. Lo que construyen es una especie de conducta que hace que la larva pueda construirse con materiales externos, pueda construirse su estuche. Hay un ejemplo muy lindo, que es esta es una larva de tricóptero. Hay un artista francés, que lo que hizo fue ponerles
materiales como piedras preciosas y oro a mano a las larvas estas y ver qué se construían, y esta, por ejemplo, se construyó este estuche. Hay muchas imágenes más. Está bueno el resultado. Bueno. Después hay otro ejemplo, que es el de las arañas arquironeta, que tejen una bolsa de aire que utilizan para cazar bajo el agua. Y bueno, Stern le dice, ¿por qué existen estos genes en el genoma de los rizocéfalos? Y dice, la respuesta tiene que incluir, seguramente incluirá, una descripción de la feminización del cangrejo. Porque es algo importante para esos genes y para su reproducción, es lograr la feminización del cangrejo. Para la mayoría de los genes, dice Sternly, el camino hacia el futuro son sus efectos en el organismo que ayudan a construir. En este caso típico, en el de que lo que construyen es su propio organismo, las concepciones de Dawkins acerca de competencias entre linajes de genes y de Gould acerca de selección actuando sobre individuos son a grandes rasgos equivalentes. No sé si Dawkins y Gould estarían de acuerdo con esto, pero es lo que dice Sternly. ¿Cómo es lo que dice? Espera, ¿cómo dijiste? Dice que en los casos convencionales, o sea, en los casos en los que los genes construyen un organismo, simplemente no tienen efecto de fenotipo extendido, ni genes forajidos, ni nada de eso, que a grandes rasgos son equivalentes las perspectivas de Gould y de Dawkins, y lo puedes ver tanto como linajes de genes como selección actuando sobre individuos. Pero entiendo lo primero, ¿no? Entiendo en los genes forajidos el sentido en el cual uno está obligado a quedarse en los genes, pero ¿por qué el fenotipo extendido tiene alguna consecuencia sobre esto? Supongo yo que tiene que ver con que dejan de ser... o sea, si vos pensás en la selección actuando sobre organismos, pensás en el organismo construido por esos genes y no en estas cosas que suceden alrededor y que son construidas por los genes, pero no forman parte del organismo. Pero, a ver. No sé igual, o sea... lo que no entiendo es cómo se relaciona que la unidad de selección es el gen con el fenotipo extendido, ¿no? Porque, digo, el que se queja, el que no le gusta que la unidad de selección sea el gen, te va a decir que no son los genes los que hacen el fenotipo extendido, son los organismos los que hacen el fenotipo extendido. El que hace la bolsa de aire es la araña, no los genes de la araña. Entonces no entiendo por qué hacen una diferencia. En el caso del parásito, me parece que es menos claro, pero no sé, el del parásito este del cangrejo. Porque en ese caso no parece ser un bicho manipulando algo, sino un bicho insertándole una célula al cangrejo que le provoca un montón de efectos. No entiendo, no sé, no me parece. ¿Les pareció clara a ustedes la relación entre No, unidad de selección gen y fenotipo extendido? Para mí no es nada clara. A mí no, yo lo seguía a Sternly porque dije, bueno, me tengo que agarrar de esto y seguirlo. Pero no me resulta claro. Digo, es claro que es una tesis, digo, es súper interesante la reflexión respecto al fenotipo extendido, ¿no? Pero no veo la relación entre esas dos cosas, ¿no? Que la unidad es el gen y el fenotipo extendido. No lo entendí en Sternly y no veo las relaciones. Bueno, sigamos, no sé si alguien ve el punto. Yo lo que veo ahí un poco es que tiene que ver con las capacidades de las cuales digamos, hace lo que hace el organismo y cómo esas capacidades que tiene el organismo finalmente son seleccionadas en realidad, pues, digamos, a partir pues, de los genes. Digamos, en este caso de la araña, uno vería qué necesita la araña para fabricar pues, este tipo de modificar el ambiente, ¿no? Y uno dice, bueno, necesita patas de esta forma, necesita la cabeza que sea de esta forma. O sea, finalmente uno ve y uno dice, el fenotipo sí necesita ser de determinada manera, que finalmente está desprogramado por los genes. Entonces, sí hay un sentido en decir, oiga, para que este organismo pueda
modificar su entorno, inclusive a otros organismos. También en el fenotipo extendido habla Dawkins de la relación entre hongos y árboles. Oiga, necesita ciertos elementos, ciertas extremidades o ciertas facultades para poderlo hacer. Y eso es lo que hacen los genes, y eso es lo que va a venir a seleccionar, lo que hace la selección natural, seleccionar esas habilidades o ese tipo de herramientas o ese término tan conocido que es últimamente tan conocido, la carrera armamentista. Entonces, la selección es la que viene y dice, bueno, estas armas son las que sirven, pero esas armas, ¿cómo se producen? Pues se producen a través de un linaje de genes. Entonces, es como yo lo veo, no sé si es así, pero creo que por ahí es donde yo le veo alguna relación. Pero hay un como poco una sobre Perdón, sí. No, dale. No, que hay como una circularidad, digo, ¿no? Porque si desde el principio veías que la unidad era el gen, es que ves esto como fenotipo extendido. Si no ves esto como de manera determinista, no tendrías ni siquiera por qué llamarlo fenotipo extendido. No sé si se entiende el punto. Digo, las arañas podrían ser súper inteligentes y hacer esa bolsita por evolución cultural. Y llamar fenotipo extendido a eso implica que lo estás relacionando con el genotipo, ¿no? Entonces, me parece que hay una circularidad, digamos. No me parece que haya un argumento a favor de que la unidad de selección es el gen en la idea de fenotipo extendido, salvo que sea circular, ¿no? Que ya lo estás llamando fenotipo. Pues yo quiero traer a colación un ejemplo que él pone en el fenotipo extendido, que efectivamente Dawkins dice que es su obra más importante y que tal vez es el texto donde él hace casi que la única contribución a la teoría de la evolución, según palabras de él. Y él ahí comenta de que habla del mito del gen, de que a él lo han metido en esa bolsa del determinismo genético, que a él no le gustaría estar ahí porque él sí ve unas implicaciones políticas, inclusive políticas, en esa situación que él no quiere verse ahí metido. Y él comenta precisamente que se ha equivocado, hay una equivocación en cómo nosotros entendemos la acción de los genes en un organismo, y lo llevamos simplemente, nos zafamos del problema diciendo, eso es determinismo genético. Pero lo que habla es, dice, no, inclusive él lo compara con los robots. En el gen egoísta, él lo comparó con los robots, y en el fenotipo extendido, él dice, no, yo quiero, digamos, como explicarme qué era lo que yo quería decir. Entonces él comenta y dice, pone un ejemplo y dice, usted va a programar una máquina que va a jugar una partida de ajedrez. Usted la programa, ¿sí? Pero la gente que habla del determinismo genético no distingue la diferencia entre el que programa y la máquina, ¿sí? Los confunde. Mientras que lo que propone Dawkins es, usted programa la máquina para jugar ajedrez y ya la suelta, es decir, ya después ella se va sola. Si usted, mientras que la máquina hace su partida de ajedrez, interviene, ¿sí? Pues ya está haciendo, ese sería como un determinismo ahí, sino que la máquina tiene que, digamos, defenderse por sí sola. Entonces, ese es el organismo, ¿no? O sea, el organismo bien, tiene un plano, digámoslo así, un plano de información, pero es que es el organismo el que tiene que, digamos, vérselas con esas herramientas, con este acervo genético que tiene, pues para ser exitoso o no en la naturaleza. Entonces, él dice, efectivamente, no confundamos al programador con la máquina. Lo que es un organismo vendría siendo, entre comillas, la máquina, pero es decir, los genes no pueden decir, oiga, o sea, él dice, no estar de acuerdo con esta posición puede ser algo religioso, porque entonces es el determinismo calvinista de alguien que interviene en el momento de que, oiga, Juanito va como mal en esta pelea, entonces venga, yo le ayudo aquí. No, sino es, o sea, usted con sus genes, y es la situación actual la que va a mirar cómo es que el organismo digamos, se actúa en esa situación, pero es decir, no es que los genes estén ahí siempre con una finalidad también, ese es otro inconveniente. Entonces el organismo sí es importante, pero no es desde la visión de Gould de ver únicamente al organismo individual, sino que Dawkins plantea más bien, oiga, veamos que lo que se está seleccionando es un linaje de genes que hacen que este individuo tenga pues unas herramientas o unas armas con las cuales
pues parte para poderse, digamos, desarrollar en su ambiente. Dani iba a decir algo también. Sí, digamos, un poquito en lo que en los comentarios anteriores también, otra vez mi objeción es para con Sternly, porque dudo mucho que Google estaría de acuerdo con esa afirmación que está ahí, que está viendo ahí en la presentación que vos pusiste bien, que la dice él, Sternly, de que son equivalentes. Justamente, si uno supone la construcción de los individuos como dice Dawkins, entonces sí lo sería, pero no, justamente eso es lo que está en discusión. Y bueno, me parece Sí, que incluso eso Dawkins tampoco erra el blanco consideraría... el comentador, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguien tiene...? Bueno. Bueno, dice esto, que los genes forajidos y el fenómeno del fenotipo extendido no pueden incorporarse tan fácilmente a una concepción de la evolución en la cual la selección actúa sobre organismos individuales, dice Sternly, y que para él la visión de Dawkins parece salir mejor parada. Un caso especial de fenotipo extendido es el comportamiento social, y es el tema del capítulo 5, que es el que vamos a ver ahora. El libro más famoso de Dawkins, El gen egoísta, es, dice Sternly, y creo que tiene razón, el intento de responder a un importante problema de la biología evolutiva, que es cómo evolucionó la cooperación. La cooperación abunda en el reino animal, no hay nadie que lo niegue, pero esto plantea el enigma de cómo puede haber surgido la cooperación, sobre todo teniendo en cuenta una visión darwiniana del mundo en la cual la competencia es fundamental. Dice Sternly, imaginemos que una tribu es atacada por otra, la cooperación sería muy ventajosa para defenderse, todos estarían mejor si cooperaran, pero si un individuo puede no luchar, preservar así su seguridad y beneficiarse de la lucha cooperativa de los demás, se beneficiará aún más, porque no correrá ningún riesgo y tendrá el beneficio colectivo. Y esto se llama tentación para traicionar. Un cercopiteco verde, que es el Bird Monkey, que nota un águila, ¿no estaría mejor escondiéndose en silencio en lugar de dando la voz de alarma que llama la atención? Y sin embargo, estos monos, cuando ven que se acerca un águila, dan la voz de alarma a sus congéneres. ¿Cuál es la explicación de este y de otros fenómenos de cooperación? Parece haber, dice Sternly, 3 tipos posibles de explicación. Uno es algo que llama altruismo accidental. A mí me parece medio raro lo de accidental, pero bueno, lo importante es entender el concepto, me parece, más que el nombre que le puso, que por ahí confunde. Dice, los animales no están adaptados de manera perfecta a su ambiente. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento no son perfectos y el riesgo de error es inevitable. Entonces quizá la leona tolera el cachorro de otra que intenta pamar, evitando el riesgo de rechazar a sus propios cachorros. Esto sería una conducta que beneficiaría al individuo, a la leona, o beneficiaría a sus genes, si lo vemos desde un punto de vista genético, porque evita el mal mayor, que sería rechazar a su propio cachorro. Pagando un precio pequeño, que es darle recursos a un cachorro que no es de ella. Tolerar al aprovechador, al freeloader, ocasional, sería mucho menos costoso que rechazar al cachorro propio. Es accidental porque es como un efecto colateral de la verdadera adaptación, ¿no? Sí. Bueno, esta posibilidad de Sternly explica unos pocos casos, pero difícilmente, por ejemplo, aquellos de la defensa colectiva y de la llamada de alarma. No podríamos pensar que esos casos surgen de esta manera y que un caso de defensa colectiva es mucho más
complejo, difícil de armar y costoso que un simple dejo mamar o no dejo mamar al cachorro. La segunda familia de explicaciones, el segundo tipo de explicación es el del beneficio de la gente. Estas teorías apuntan a disolver la idea de altruismo, dice Sternly. Yo no estoy tan seguro de que apunten a disolver la idea de altruismo. Dawkins aprovecha, usa bastantes estas dos explicaciones e incluso para, como les voy a contar, para explicar el altruismo humano. Y yo no creo que Dawkins quiera disolver la idea de altruismo. Lo que hace es cambiarla de lugar, o sea, cambiar el egoísmo del lugar, ponerlo en los genes, y eso posibilita que a nivel de los organismos haya altruismo y que los genes sigan siendo egoístas, digamos. Que los genes egoístas construyan organismos altruistas. Pero bueno, es igual común presentarlo como una disolución del altruismo y Sternly lo presenta así. Bueno, estas explicaciones del beneficio de la gente. A veces, por ejemplo, cuando un cuervo encuentra una carcasa, anuncia que la encontró en lugar de intentar monopolizarla y vienen otros cuervos. Esto es un caso de un tipo especial de cuervo que un biólogo estaba estudiando y que encontró esto. El cuervo encontraba un cadáver de un animal y lo primero que hacía era anunciar que lo había encontrado y venían otros cuervos a comer con él. Lo que sucede no es que el cuervo sea muy generoso con sus congéneres, sino que los cuervos que anuncian cuando encuentran una carcasa son aquellos que no tienen un territorio propio, y que si los encuentra el dueño del territorio, los expulsa, si los encuentra solos, los expulsa. Lo que hacen es llamar a otros cuervos, se juntan muchos cuervos y el dueño del territorio no los puede expulsar a todos, entonces el cuervo tiene que compartir su carcasa, pero al menos se queda con algo, que no se quedaría sin nada si no llamara a nadie. En esta línea de pensamiento se han perseguido dos ideas. Una es la cooperación como intercambio de beneficios. Si dos o más animales pueden asegurarse por medio de la cooperación algún recurso que individualmente no podrían obtener, la selección individual podría promover la acción conjunta. Por ejemplo, los depredadores sociales como los lobos. Los lobos cazan en manadas y no podrían conseguir los mismos resultados y ni siquiera cazar los mismos animales, cazar animales más grandes que ellos, si no cazaran de esa forma. La idea de altruismo recíproco toma como modelo una forma de cooperación no problemática y la extiende a casos en los cuales los socios no obtienen su recompensa en forma simultánea. Y esta perspectiva ha sido fortalecida en los últimos 25 años, dice Sternly, por el trabajo de Robert Axelrod, que demostró que la estrategia tit for tat da ganancias en muchas situaciones. Tit for tat es la regla que dice, es una regla muy simple, que es que en la primera interacción hay que cooperar. Y de la segunda interacción en adelante hay que hacer lo que el otro hizo. Si cooperás en la primera y el otro coopera, en la siguiente cooperás. Si cooperás y te traicionan, en la siguiente traicionás. Esta es una regla que al parecer funciona en muchos modelos como una estrategia que permite la evolución de la cooperación y que además es y otorga beneficios al que la utiliza. En el gen egoísta, Dawkins cuenta que este Axelrod armó un torneo de dilema del prisionero. El dilema del prisionero es ese dilema de dos personas, dos cómplices en un delito son detenidos y son interrogados por separado, y a los dos se les ofrece que si traicionan al otro y el otro no los traiciona, van a quedar liberados. Si traicionan los dos, quedan los dos presos. Si los dos se mantienen, son liberados los dos. Lo que hizo Axelrod es organizar un torneo de dilema del prisionero iterado, varias instancias de dilema del prisionero. Y recibió estrategias diseñadas por todo tipo de gente de todo tipo de disciplinas, estrategias muy complejas diseñadas por matemáticos, estadísticos, estrategias diseñadas por biólogos. Le llegaron estrategias de todo tipo y las
hicieron correr unas contra otras, y la estrategia tit for tat les ganó a todas. Esta estrategia tan simple. Un ejemplo de este altruismo recíproco clásico es el de los murciélagos que se alimentan de sangre, que son murciélagos que mueren si no se alimentan en un plazo de aproximadamente 2 días, y es muy común que en ese plazo no logren alimentarse, y los que sí lograron alimentarse comparten la sangre con los que no. Debe ser una cosa muy linda de ver un murciélago vomitándole sangre al otro en la boca. No busqué ningún video, tendría que buscar. Pero los que no cooperan son identificados por son identificados por sus pares y luego no reciben cooperación. Entonces, tit for tat parece un buen modelo de cooperación entre pares de agentes que interactúan con frecuencia, pero puede no servir para explicar cooperación en grupos grandes. En grupos grandes, los individuos traicionados tienen 2 opciones. O traicionan, en cuyo caso castigan a todos, no solo al tramposo, o no traicionan y también se perjudican. Entonces, ninguna de las opciones permite mantener viva la cooperación. El problema de la cooperación, dice Sternly, ha impulsado el desarrollo de importantes nuevas ideas en evolución, y una particularmente importante, a la que también le da mucha importancia a Dawkins en el gen egoísta, es la teoría de juegos evolutiva. Cuando un animal interactúa con su ambiente físico, su actitud generalmente no depende de otros miembros de la población. Un gen que mejora la agudeza visual de un tigre lo beneficiará con independencia de lo que hagan otros tigres, pero el efecto de los rasgos sociales sobre la aptitud muchas veces depende de su frecuencia. Aún siendo benéfica la cooperación, por ejemplo, un lobo con la disposición de cooperar, si ninguno de los demás tiene disposición de cooperar, no va a tener ningún beneficio e incluso se va a perjudicar porque se va a embarcar en conductas que los demás lobos no van a acompañar. Entonces, depende de la frecuencia, depende de cuántos sean cooperativos, que te beneficie o te perjudique ser cooperativo. Otros rasgos tienen la dinámica inversa. En una población de cooperadores, el tramposo tiene muchos beneficios. John Maynard Smith, que lo recordarán del comienzo de la presentación anterior, que Gould dijo que no había que confundir su ilustre pasado con su lamentable presente. Parece que el ilustre pasado debe ser algo de esto. Maynard Smith desarrolló un famoso modelo para mostrar cómo los rasgos sociales pueden alcanzar equilibrios en los cuales 2 rasgos opuestos persisten en la población. Maynard Smith imagina una población en la que si 2 pájaros quieren el mismo lugar para anidar, van a blufear, no sé cómo traducirlo, porque lo traduce como, encontré traducciones como fanfarronear, pero bueno, no es eso, es el bluff de los juegos de cartas y esas cosas. Es como mostrar como que vas a hacer algo, pero nunca hacerlo. Farolear. Farolear también, sí, lo encontré así, pero no sé si... No supe cómo traducirlo. Bueno, van a farolear, luego de un rato uno se va a rendir, pero nunca van a pelear. Van a mostrar como que van a pelear y nunca pelean. Estos pájaros tienen lo que en este modelo llama la estrategia paloma, Maynard Smith. Acá vamos a hablar de halcones y palomas, pero son no son 2 tipos distintos de animales, son 2 tipos de estrategias que pueden ser utilizadas por el mismo tipo de animal. Esta población de palomas será vulnerable a una invasión por parte de un pájaro que llegue con la estrategia halcón, es decir, uno que realmente ataque. Porque en ese caso se van a encontrar con que los 2 quieren un lugar para anidar, los 2 van a hacer el faroleo, y después uno realmente va a atacar al otro, y el otro no ataca nunca, entonces se va a rendir. Entonces el halcón, al halcón le va a ir muy bien, porque siempre va a conseguir los lugares que quiera, y nunca va a tener que pagar el costo de una pelea. Pero a medida que estos pájaros halcón, como les va tan bien, empiezan a esparcir sus genes, y se empieza a esparcir esta estrategia, la estrategia de ser halcón,
a medida que los pájaros halcón aumentan su presencia en la población, el costo de la estrategia también aumenta, porque ahora puede llegar a encontrarse con pájaros halcón. Entonces, si se encuentran con pájaros halcón, no siempre van a obtener el lugar, y además van a sufrir los costos de las peleas. Maynard Smith muestra que dadas ciertas condiciones, que básicamente son que no sea excesivamente valioso el lugar para anidar y que los costos de las peleas no sean despreciables, Maynard Smith muestra que dadas estas condiciones se alcanzará un equilibrio evolutivamente estable en la frecuencia de halcones y palomas. En las simulaciones computacionales se encuentra un equilibrio entre las dos estrategias con fluctuaciones. Ninguna de las dos es erradicada y se alcanza un punto de equilibrio con determinado porcentaje de halcones y determinado porcentaje de palomas. Una estrategia evolutivamente estable, que es esto de lo que les hablaba, es aquella que no puede ser invadida por un mutante que siga una estrategia alternativa. No puede caer cualquiera con cualquier estrategia e invadirlos, como sí pasaba con la de que sean todos palomas, que no es estable, porque llega un halcón y se terminó la estrategia de todos palomas. El trabajo de Axelrod, que es este del tit for tat, muestra que en muchas circunstancias tit for tat es una estrategia evolutivamente estable. Esto de cooperar a la primera y a la siguiente hacer lo que hizo el otro. Segunda estrategia para disolver el problema del altruismo, o sea, la segunda de esta familia de explicaciones de beneficio de la gente. Se basa en el hecho de que muchos animales ayudan a su propia cría y de esta forma proyectan sus genes hacia el futuro. Los parientes de un animal, especialmente los cercanos, llevan copias de sus genes y esto da lugar a la llamada selección de parentesco, kin selection. La aptitud que incluye estos efectos indirectos se conoce como aptitud inclusiva, inclusive fitness, y la selección de parentesco explica muchos casos de cooperación familiar, pero claramente, dice Sterenli, no puede explicar la cooperación entre agentes lejanamente relacionados. Acá hago una pausa con Sterenli y vi un video en el cual Dawkins da sus ideas acerca de cómo surge el altruismo humano y está claramente en esta familia de, digamos, de beneficio para el agente, pero él dice que el beneficio humano, el altruismo humano es una mezcla de beneficio recíproco, altruismo recíproco, y de kin selection, codificados en los genes, pero que en el ambiente que vivimos los humanos y que nos hemos construido los humanos, digamos, tiene efectos completamente distintos que los que tuvo en su surgimiento, ya sea en nosotros o en nuestros antepasados no humanos. Él dice que son genes que codifican una conducta que no necesariamente nos sirve, pero que ya está codificada de antes para esto, de cuando vivíamos en grupos chicos, nos servía, era como una cosa de beneficio individual, tanto ayudar a los parientes como como el altruismo recíproco con otros bichos que te vas a encontrar seguido, y ahora que por ahí vivimos en grandes ciudades y no nos cruzamos con un conocido en mucho tiempo, seguimos teniendo esa inclinación al altruismo recíproco y a ayudar a los demás como si fueran familiares. Bueno, selección colectiva es el tercer tipo de explicación de la cooperación en la naturaleza. Esta tercera idea acepta que la cooperación es altruista desde el punto de vista del individuo, en el sentido de que ayudar a otros tiene un precio, pero esta ayuda mejora la aptitud del colectivo al cual el individuo pertenece. Es la contracara, digamos, de la de pensar como, bueno, que Haldane se sacrifique por sus hermanos es costoso para Haldane, pero es beneficioso para sus genes. Esto es
para el otro lado es costoso para el individuo, pero es beneficioso para su grupo. O sea, la diferencia acá sería dónde pones el beneficio, ¿no? Entonces, a los colectivos que cooperan les va mejor que a los colectivos rivales que no cooperan. La idea es explicar la cooperación como resultado de la selección de colectivos. En esta línea de pensamiento, el colectivo mismo es el vehículo de selección, es un superorganismo. Una tropa de babuinos cooperativos tiene más chances de sobrevivir y fundar nuevas tropas de babuinos que los que no tienen integrantes cooperativos. Esta es la idea de selección de grupo clásica, después vamos a ver otra, pero bueno. Y la idea de selección genética, que defiende tanto Dawkins, surge cuando Williams, en Adaptation and Natural Selection, en el 66, ataca las explicaciones de selección de grupo respecto del altruismo. El gen egoísta es, en gran parte, sistematizar y explorar consecuencias de los trabajos tanto de Williams como de Hamilton y otros. Williams dice que la selección de grupos en prácticamente todos los casos se verá socavada por la selección individual de conductas de traición en la dirección opuesta. Por esto que decíamos antes, de que el individuo egoísta que se beneficie de sus compañeros altruistas tendrá más aptitud que ellos. Más aún, los grupos duran más que los individuos y por lo tanto el reloj de la selección individual corre más rápido y es más poderoso que el de la selección grupal. En el gen egoísta Dawkins sigue estos pasos. Tanto Williams como Dawkins son muy escépticos de la selección de grupo. Para ellos los grupos no son superorganismos con adaptaciones. Una manada rápida de caballos no es otra cosa que una manada de caballos rápidos. La adaptación, la velocidad, es un rasgo de los caballos individuales. Ha habido importantes, Sterenly dice que ha habido importantes desarrollos científicos desde Adaptation y Natural Selection de Williams y el gen egoísta. Yo no sé si esta parte es muy pertinente, pero la dejé porque es interesante igual, por más que no sé si es muy pertinente para la discusión. Uno de estos desarrollos científicos importantes es la comprensión de que la evolución de la cooperación es un tema fundamental de la biología y de que el organismo mismo es una instancia de cooperación. Para Maynard Smith y Ernst Satmari, no sé si se dice así, la evolución de la complejidad biológica es esencialmente la evolución incremental de la cooperación. La evolución de equipos de genes, de construcción conjunta de fenotipos, de replicación conjunta y justa, la formación de células sexuales, son todos pasos que presentan problemas de cooperación y traición. Además, esto sugiere que la evolución de la cooperación a veces involucra a la selección actuando en dos niveles: agentes individuales y los colectivos que estos forman. Transiciones en las cuales jugadores independientes se fusionan en un individuo más complejo. Son ejemplos de estas transiciones la aparición de equipos de genes, la aparición de células eucariotas, la aparición de organismos multicelulares y, dice Sterenly, posiblemente de insectos sociales también. A comienzo de estas transiciones, la selección actúa, según esta visión, en células individuales o en protohormigas individuales, y al final de este proceso actúa sobre colectivos, actúa sobre el hormiguero, actúa sobre el organismo multicelular. También, dice Sterenly, ha quedado claro en los últimos años que la selección genética de Dawkins es compatible con la idea de que la cooperación evoluciona por selección de colectivos y no de cooperadores individuales. Dawkins acuerda que los organismos juegan un rol central en la evolución, son los vehículos de la selección, y su éxito, el éxito de estos vehículos, es lo que determina la proliferación de linajes de genes. Los defensores más prominentes actualmente de la idea de selección de grupo y que le han dado una nueva forma para hacerla más aceptable luego de la caída en desgracia a partir de la década del 60,
son David Sloan Wilson y Elliot Sauber, y ellos señalan que la selección de grupo es una afirmación acerca de vehículos, o sea, no lo ven incompatible con lo de Dawkins, porque dicen, cuando estábamos hablando de que se selecciona un grupo, estamos hablando de que el grupo es el vehículo. El seleccionista del grupo puede acordar con que en el nivel más fundamental, la historia evolutiva, es la historia de la competición entre linajes de genes, pero afirman que algunos linajes de genes compiten entre sí codificando características de grupos. En lugar de competir haciendo organismos, compiten codificando grupos de esos organismos. Si hay genes de babuino que inducen a los grupos a defenderse cooperativamente de los leopardos, eso es solo un ejemplo de fenotipo extendido, dice Steren Lee. Por lo tanto, Dawkins no necesita rechazar la selección de grupo, al menos en esta forma que le han dado Sauber y Wilson. Además, se han desarrollado nuevos modelos de selección de grupo. Williams y Dawkins confrontaron en los 60 y en los 70 con la idea de que las manadas de lobos y los grupos de babuinos fueran superorganismos, que es una idea que creo que defiende, o defendía al menos, Wilson, pero no este Wilson, sino el Wilson entomólogo, el de la sociobiología. Una manada de lobos es, para esta idea, una criatura que se reproduce y que está hecha de criaturas más pequeñas, de la misma manera que nosotros estamos hechos de células. Así que cuando medimos la aptitud de la manada, lo que estamos midiendo, en esta forma de verlo, es la tasa a la cual ésta funda nuevas manadas. Es como si la manada tuviera hijos, digamos. Dado que los lobos tienen cría más rápido que las manadas de lobos, Dawkins, Williams y Maynard Smith concluyen que el egoísmo individual se comerá la cooperación de las manadas antes de que éstas puedan reproducirse, porque la tentación de traicionar de los individuos va a terminar imponiéndose. Pero en la versión esta nueva de Wilson y Sauber, dice Steren Lee, el foco se pone en la tasa a la cual una manada cooperativa produce nuevos lobos, no en la tasa en la cual produce nuevas manadas. Las manadas cooperativas, dicen, son máquinas más eficientes de producir lobos que las menos cooperativas, y la mayoría de los lobos producidos serán cooperadores y por lo tanto aptos para unirse a manadas cooperativas. De esta manera, en esta reformulación, la cuestión del reloj de la selección que habíamos hablado, el reloj corre a la misma velocidad que el de la selección individual, entonces ya no hay esta disparidad que hace que la tentación de traicionar se coma la cooperación. Bueno, acá Steren Lee lo presenta como que con esta versión Dawkins no tendría ningún problema. Sigue teniendo problemas porque se siguen peleando. Y lo que dice, encontré esto que dice Dawkins, que ahora les voy a leer, y encontré también algo que dice Dennett, que Dennett les dice básicamente, bueno, están refraseando ideas de gen egoísta y les están dando forma de selección de grupo, pero en el fondo le están dando la razón a Dawkins. Y Dawkins lo que dice es bastante bardero, igual que Gould en lo que vimos antes. Dice, igual que un niño disfruta al escribir en un sobre Oxford, Inglaterra, Europa, la Tierra, el Sistema Solar, la Vía Láctea, el grupo local, el universo, así los biólogos con mentes no analíticas se entusiasman con la selección multinivel. Un ecumenismo blando y desenfocado del tipo promovido por, la asociación puede no deleitar a Wilson, el difunto Stephen Jay Gould. Deja que florezcan 1000 flores y deja que la selección darwiniana elija entre todos los niveles de la jerarquía de la vida. Pero esto no resiste un escrutinio serio. El punto esencial a comprender es que el gen no pertenece a la jerarquía enumerada. Es el único replicador en esta lista. Los genes y ninguna otra unidad de la jerarquía de la vida hacen copias exactas de sí mismos en un pool de tales copias. Por lo tanto, qué genes son buenos para sobrevivir y cuáles malos hace la diferencia a largo plazo. No se puede decir lo mismo de los organismos individuales que mueren después de transmitir sus genes y nunca hacen copias de sí mismos. Tampoco se aplica a grupos, especies o ecosistemas.
ninguno hace copias de sí mismo, ninguno es replicador. Los genes tienen ese estatus único. Bueno, Stanley dice, en este tema las perspectivas de Dawkins y Gould terminaron convergiendo hasta cierto punto. Dawkins parece no opinar lo mismo, pero Stanley dice eso. Dawkins se mantiene escéptico de la selección de grupo, incluso en su forma modificada, mientras que Gould, en la estructura de la teoría de la evolución, que es el... Ese, ¿de dónde es ese textito? No recuerdo si está publicado en algún libro. Yo lo encontré buscando, googleando, y encontré algo así como una página que decía la respuesta de Dawkins a Wilson y Sauer, algo así. No sé si está publicado en algún lado, si era solamente una discusión en una página de internet. Después lo busco igual y les paso si lo quieren ver. Era muy cortito, ¿eh? Ahí está prácticamente todo lo que decía. Bueno, entonces, Gould en la estructura de la teoría de la evolución, que es su libro, creo que es póstumo, ¿no? La publicación es póstuma, es un libraco gigante que escribió sobre la teoría de la evolución, apoya la idea de selección colectiva, pero los colectivos que le interesan a Gould, dice Stanley, son las especies más que nada. Está bastante convencido de que las especies difieren en características que hacen a algunas más vulnerables a la extinción y a algunas más fecundas evolutivamente. Por ejemplo, para Gould, las especies cuyos pools genéticos contengan mucha variabilidad serán ceteris paribus más resistentes al cambio ambiental. Lo mismo para las especies con rangos geográficos amplios. Esta idea es profundamente problemática, dice Stanley, la de el seleccionismo de especies, podríamos decir, pero no es uno de sus problemas el problema de la traición, porque que es el que se presenta para los demás tipos de selección de grupo, porque los rasgos relevantes para la selección de especies no son rasgos de los organismos individuales. Entonces tiene problemas, pero tiene otros problemas. En este caso no habría demasiado problema y además Dawkins se acerca a esto porque en Escalando el Monte Improbable, que creo que es del 96, y en el cuento del antepasado, que es del 2004 o por ahí, Dawkins discute la evolución de la evolucionabilidad y habla, por ejemplo, de que algunos linajes de animales son más evolucionables que otros, que algo de su organización básica hace más fácil que se generen cambios evolutivos, y da el ejemplo de los artrópodos, da el ejemplo de la segmentación corporal, y dice que los artrópodos, arañas, cangrejos, insectos, tienen cuerpos segmentados y que quizá esto tenga relación con que sean el linaje de animales más diverso. Una vez que la segmentación fue inventada, la selección natural puede especializar segmentos para cumplir los más variados roles. Entonces en esto parecerían haberse acercado manteniendo diferencias terminológicas, como decir, por ejemplo, que la selección solamente actúa a nivel de replicadores, ese tipo de cosas, pero acá sí parecen estar un poco más cerca con lo de la evolucionabilidad. Dawkins, bueno, sospecha que la riqueza de la radiación de animales segmentados, la cantidad de animales segmentados que existen y la diversidad de elementos de animales segmentados que existen, se debe a cierto tipo de selección de nivel superior, pero no a una que se oponga a la selección a nivel individual en el sentido de que el individuo sea el vehículo de los genes. En estos temas, dice Stanley, las divisiones entre Dawkins y Gould son menos profundas de lo que fueron alguna vez, y ahí terminó la presentación y terminamos la parte del libro que está dedicada a Dawkins. Buenísimo. No, no es una presentación muy sistemática, ¿no? De Dawkins. Es medio como si
Parece Yo, como una introducción de un libro editado donde dice qué hizo cada artículo del libro. yo la seguí primero como con fe de, bueno, si me aferro a lo que dice y más o menos en el orden que dice, va a quedar algo razonable. Y después cuando la estuve releyendo para corregirla, fue como, bueno, me costó por momentos sistematizar de qué estaba hablando. Cuando habla, por ejemplo, de las explicaciones de la cooperación, que justo las que le importarían a Dawkins o las que Dawkins pone más énfasis están ahí en el medio, de dos que no le interesan, entonces como que uno esperaría, no sé, que te digan primero las que no y después te digan, bueno, pero Dawkins piensa esto. Y no, están esas en el medio perdidas y no te deja claro que Dawkins piensa eso. Eso lo conecté viendo otras cosas. Pero además, Ah, digo, sugiere cierta organicidad en todo el pensamiento, pero la organicidad surge solo de que están una al lado de la otra, no sé cómo explicarlo, digo. Sí, La sí. idea de fenotipo extendido, la idea de selección a nivel de gen, la idea es como que están amontonadas y que de hecho estaban amontonadas en Dawkins ya. Digamos, Yo no si sé si él, estaban yo no sé si estaban amontonadas en Dawkins, eso por ahí habría que verlo. no, Que estén amontonadas acá, sí. podrían ser posiciones distintas, digo, respecto a temas distintos. No sé si están conectadas. Sí, habría que ver, o sea, por ejemplo, en cierta forma en el papel que juega cada una, en el gran relato que hace Dawkins en El Gen Egoísta, por ahí él encuentra la forma de conectar. Pero tranquilamente pueden ser cosas distintas y separadas, sí. el problema es que por momentos parece una presentación que pretende ser sistemática, es decir, que pretende como Sí, narrar el conflicto y hay momentos que pierde completamente la sistematicidad, ¿no? Es decir, a mí me pasó cuando introduce la discusión, supuesta discusión con Sauber, es que, o sea, caída del cielo, ¿no? Como que de repente había un cacho pegado ahí. Igual, qué sé yo, lo cierto es que al menos es una lectura, o sea, si como yo en mi caso, ¿no? No tenés ni idea del conflicto porque te pasa muy por arriba la discusión Ducking Gold. Está bien, es introductorio, no es razonable. no, no, está bueno en ese sentido el libro y te ayuda a entender, pero por ahí te ayuda por momentos indirectamente más que directamente. O sea, no te dice específicamente, mira, el problema que tienen es este piensa esto y este piensa esto. Lo terminás conectando con lo que leíste por otro lado, buscando un poco más o lo que sea, y de paso aprendés un montón de cosas que el libro cuenta, pero sí, no es todo lo sistemático que por ahí se esperaría. Que igual es la parte más difícil, ¿no? Darle esa sistematicidad al libro, supongo que debe ser difícil como trabajo. A mí me quedó una duda del último punto de la selección de especies. No, o sea, la cooperación entonces en este caso no estaría jugando ningún rol porque menciona otro tipo de características que no son de los individuos, sino que serían más colectivas. Claro. O sea, no En- responde al problema de la cooperación de por qué ocurre la cooperación. no, en este caso no. Sería simplemente, por ejemplo, tener más variabilidad genética que te daría más flexibilidad para los cambios, para afrontar los cambios ambientales. O, por ejemplo, tener un rango más grande geográfico, que si hay cambios ambientales muy fuertes en una zona, la especie sigue existiendo en otra, entonces no se extingue. Y tiene que ver con esto de Gould siempre pensando en extinciones y en los efectos de las extinciones, pero sí, parece no tener relevancia acá el tema de la cooperación, el tema del problema de la traición. En realidad se disuelve, porque si vos asumís que lo seleccionado es la especie, el problema de la cooperación entre individuos simplemente se disuelve. Al menos en los casos en los cuales la selección actúa sobre la especie, dejas de tener el problema de Claro, sí, cooperación entre individuos, digamos. ¿No? sí, Porque sí. las características seleccionadas, incluso aunque aceptada la selección de genes, se expresan en cosas que son totalmente comunes, ¿no? Entonces, Y que para Gould eso es importante en la foto grande de la historia de la vida, porque está la cuestión esta de, bueno, fuimos llegando de a poquito con carreras armamentísticas y adaptaciones hasta acá, o hay una porción muy grande de azar, y Gould dice, por más
adaptaciones que tuvieran, no sé, los dinosaurios se extinguieron hace 75 millones de años y arrancaron los mamíferos. No, juega en esa foto grande como para ver si es más, si poner más el énfasis en la adaptación gradual o en los golpes de suerte, digamos. Hay igual como una serie de temas que yo no entiendo. Tipo, no los entiendo nunca, no los sé pensar nunca, ¿no? Por ejemplo, el argumento ese de Dawkins de que la única entidad que se copia es el gen y entonces el gen tiene que ser la unidad de selección, no lo entiendo, no sé, es como que tira premisas y después saca una conclusión y yo no veo esa inferencia, no la veo directamente. Digamos, sí veo, digamos, el problema de la unidad de selección en general tiene que ver con que queda claro cuando hay conflicto, ¿no? En la situación de conflicto, que es cuando hay alguien que está sacrificando su éxito reproductivo por mor del éxito reproductivo de una entidad de otro nivel, ¿no? Digamos, y en los casos en donde no hay conflicto parece irrelevante decir cuál es la unidad de selección, ¿no? Porque el éxito de uno coincide con el éxito de los otros, entonces vos podrías describirlo a distintos niveles. Pero, ¿por qué el hecho de que lo que se copia es el gen? Que ni siquiera veo claro eso, ¿no? Pero supongamos que uno le concede, es cierto que la entidad que se copia no es el individuo, sino el gen. Bueno, en los casos de reproducción sexual, porque hay una mezcla entre los genes de los dos padres, pero sí, pero o sea, eso que explicaban en el primero. ¿por qué eso tiene consecuencias sobre la pregunta de cuál es la unidad de selección? Porque para Dawkins la cuestión de la unidad de selección es la cuestión del bookkeeping, ¿no? De dónde queda, como una cuestión contable de dónde está registrada la información. La información, para él, la contabilidad de esa se lleva en los genes, no en los organismos. Pero cuando vos, o sea, perdón, sí. No, solo una cosita que encima no pude leer, así que es muy de afuera, pero a partir de la exposición de Fede entendí que ahí el punto clave estaba en la herencia. O sea que para Dawkins era el gen, el replicador, porque es el mecanismo que garantiza la herencia de ese rasgo ventajoso. Claro, y es el que conserva esa información. O sea, la información de cómo se construye el organismo es lo que tiene el gen. Pero, digamos, cuando vos preguntás cuál es la unidad de selección, en realidad es ambigua la pregunta, ¿no? Porque esa pregunta puede significar distintas cosas, ¿no? Una puede ser cuál es el rasgo. Incluso en la exposición de Sterenli todo el tiempo como que se está mezclando eso. ¿No? Porque vos podés preguntar cuál es el rasgo que tiene, perdón, cuál es la entidad que tiene éxito reproductivo, o podés preguntar cuál es la entidad que porta el rasgo que está haciendo algo mejor, ¿no? Por lo cual tiene mayor éxito reproductivo. Y puedes hacer más preguntas, ¿no? Pero teniendo esas dos, hay cierta ambigüedad en cuál es la pregunta acerca de la unidad de selección. Yo creo Ahora, que la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la entidad que está teniendo éxito reproductivo? ¿O cuál es la entidad que está portando el rasgo que la selección natural ve? Digamos, en esa respuesta no cumple ningún rol la pregunta de cuál es la entidad que se copia. ¿Se entiende? Es la respuesta a otra pregunta, ¿cuál es la entidad que se copia? No sé por qué él las conecta. ¿Se entiende? Sí, vos podés asumir que el gen es el replicador y que siga sin ser la unidad de selección. Exacto. Sí, las dos cosas al mismo tiempo, digamos. Exacto. Es que es la forma en que Dawkins dice sobre qué actúa la evolución, sino que yo veo que el ejemplo clave está de pronto en lo que él dice en la parte de la manada de caballos. O sea, él comenta, no es viable hacer una selección de grupo y que lo que se reproduzca y la unidad de selección sea el grupo, porque eso llevaría un mayor tiempo, ¿sí? Tendrían que pasar muchos años para que se reproduzca otra manada, digámoslo así. Entonces, se necesita o lo que pasa es que la selección sea en el individuo, si hablamos del grupo, sea en el individuo, o sea, una manada de caballos rápida
no es que se seleccione todo el grupo a la vez, sino que se necesita cierta frecuencia de caballos rápidos para de alguna u otra forma se dé esta capacidad del grupo. Entonces la selección natural actúa sobre el individuo dando una frecuencia de caballos rápidos. Y eso hace que sea más exitosa. ¿Por qué? Porque seleccionar caballos individuales rápidos, digamos, es más rápido. Digamos, es una generación, 2 generaciones. Mientras que seleccionar toda una manada, esperemos a que pues, la selección pero eso es la aparezca controversia otra manada de la misma manera, eso es difícil. Yo eso es la pienso que controversia depende de del vehículo nivel, individual grupo. sí, y depende del Pero nivel de que estemos hablando. O sea, yo pienso que él es claro, Dawkins es claro al decir de qué nivel estamos hablando. Si estamos hablando del organismo, hablemos de los genes. Si estamos hablando de los grupos, hablemos del individuo. ¿Dónde actúa la selección? Actúa en el individuo, actúa en los genes, en el grupo actúa en el individuo, pero esa acción en el individuo finalmente vemos que es un linaje de genes. yo creo Entonces que yo en pienso los que dos no casos, están amontonados, sino que en los dos casos para mí él conectadas. piensa que es en los genes. Sí, claro, pero es que están articuladas. Inclusive en el fenotipo extendido, él hace alusión a un estudio de Lewontin, donde él habla, y él dice, dígame, ¿de qué nivel de la realidad estamos hablando? ¿Sí? Si estamos hablando de un nivel químico, si estamos hablando de un nivel biológico de células, si estamos hablando de una cooperación entre células, es decir, un organismo ya complejo, o si estamos hablando de una manada o de una civilización humana. Depende cuál sea la extensión de la cual estemos hablando, tendrá su unidad de selección. Entonces yo pienso que corresponde es a una cuestión metodológica de entender dónde es que actúa la evolución, dónde actúa. No actúa en el grupo, actúa en un individuo, por cuestión de tiempo y ese tipo de cosas. En el individuo no actúa, ¿sí? En su organismo completo, sino que actúa en cierto linaje de genes. Y todo finalmente se entrelaza de una forma lógica en Dawkins, que veo que lo hace sin ningún problema, ¿no? Es decir, yo no veo el problema en que podamos decir, estamos hablando de células, estamos hablando de individuos, estamos hablando de manadas, estamos hablando... Sí, y dependiendo de dónde estemos hablando, ahí actúa la selección natural. Pero entonces sí, o sea, Tenía perdón. un comentario. Sí, dale. Dale. No, o sea, lo que no entendí entonces es, o sea, vos lo que sostenés es que efectivamente dónde, o sea, la unidad de selección es además el replicador, sí o sí. Eso es lo que no entendí. O sea, porque lo que nosotros estamos sosteniendo acá es que vos podés, o sea, que hay dos preguntas que se suponen, digamos, iguales, pero no son coextensivas, ¿no? Dos cuestiones que son distintas, ¿no? Y una es sobre qué, o sea, cuál es la unidad de selección, y la otra es qué entidad garantiza la heredabilidad, ¿no? O sea, pueden ser cosas independientes. Digo, no hay prima facie nada que te empuje a asumir que la respuesta debe ser la misma, ¿no? O sea, o al menos tendrías que dar un argumento en favor de ello, ¿no? O sea, habría que dar un argumento en favor de por qué deberían ser la misma entidad. Eso es lo que no termino de ver. Pero en mi caso es una duda legítima al menos, ¿eh? O sea, no estoy seguro. No, yo creo que es la duda del debate, ¿no? O sea, es la duda del debate. O sea, yo pienso que inclusive historiadores de la vida, antropólogos, etcétera, dan ese debate de Gould y Dawkins como lo señalan como el gran debate, ¿sí? Porque pues digamos que salió es mediático y todo ese tipo de cosas. Y es válida, pero es decir, para los que estamos con Dawkins, es decir, está claramente explicado cómo y dónde actúa la selección natural. Para los que estén con Gould, pues será también claro para ellos dónde actúa la selección natural. Dani. No, sobre esto último, me parece que estoy en este caso con lo que estaba comentando Fede, con la pregunta, ¿no? O sea, una cosa es la unidad de replicación, otra cosa es la unidad de selección y otra cosa es la unidad de evolución. Y uno no tiene por qué admitir que descubrir una te lleva a que esa misma está en la otra. Pero digamos, lo que yo quería intervenir un poquito sobre lo que decía Santiago, es que no hay que olvidarse que eso es Sterling el que lo está poniendo en boca de Dawkins, ahí en el capítulo 3, que lo presentó en Fede, y yo tampoco cuando lo vi,
él dice que está claro, digamos, Sterling dice que está claro, que basta convencerte de esto para que Ergo dice ahí en el libro lo otro, y no está claro que una cosa se siga de la otra en absoluto, ¿no? Eso quería comentar, que por ahí está esta discusión, pero Se corta. no, De hecho, ni siquiera, probablemente no ya que se por esa trabó razón. Dani. Ah, no, perdón. ¿Seguís hablando o no? Que además, digo, ni siquiera es necesario que haya, digo, en Dawkins mismo no es necesario que haya distinción entre genotipo y fenotipo, porque defiende la memética en donde no hay distinción entre genotipo y fenotipo, ¿no? Con lo cual, la idea de que la unidad de replicación es lo relevante, o sea, sí, no sé si ese argumento está en Dawkins, es cierto lo que dice Dani, ¿no? Porque igual parece estar presupuesto cuando dice ahí, cuando se queja en lo que vos pusiste ese cuando pelea con Wilson y lo compara con Gould y aclara que lo puede resultar un insulto de manera desagradable. Ahí está ese argumento, ¿no? Está la idea de que en definitiva la unidad de selección está en el gen porque es lo único que se replica. Ahí está. ¿No? En esa frase está. Habría que decirle a Sterling que para la tercera edición que pongan las citas, las referencias, de dónde, Sí, sería importante, dice sí. Dawkins lo que dice y demás. Ujú. Y bueno, lo mandó gratis el libro con citas, es otro precio. Cuando muera Dawkins. Bueno, igual el libro este tiene una parte que es de Dawkins, una parte que es de Gould y un final en el cual compara las cosas, ¿no? Supuestamente. Vamos a ver. Yo igual Yo ¿Cómo no lo funciona? leí. yo lo leí hace tiempo y no me acuerdo, la verdad. Un detalle quería decir que al menos en el libro, en la última edición, creo que hay un capítulo más de Dawkins. Hay un sexto capítulo de Dawkins. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Pero el que mandé yo cuál es? El de que mandó Sterling, digamos, en la segunda edición hay un sexto capítulo, me parece que es de Dawkins, me parece. Creo recordar, no lo tengo acá. No, puede ser, ¿eh? Yo Pero, espera. no revisé eso porque me quedé con la idea de que eran... Ah, sí. Sí, hay un Bueno, sexto capítulo. Sí, sí, está hay un bien igual, sexto de porque Dawkins. era medio insuficiente Es igual lo que habíamos. Selection and Adaptation. Bien, el capítulo. entonces no terminamos Dawkins. Ah, porque vos estabas viendo el anterior. No, yo porque vos me dijiste el otro día... O sea, es culpa mía, ok. Vos me dijiste Está bien. con el quinto terminamos Dawkins. Y yo me quedé con esa idea y no revisé. No cómo terminamos seguía. Dawkins. Quedó el sexto. Quedó el sexto. Sí, quedó el sexto. Bueno, después, para la próxima, lo mismo que dijimos la otra vez, no sé si alguien tiene interés en presentar algún capítulo, incluso si alguien quiere presentar un capítulo y le parece que puede llegar a necesitar alguna ayuda para presentarlo, conversarlo o lo que sea, que avise nomás y vemos. Si quieren ahora o se anotan después o como quieran. Perdón, insistiendo con algo, pero es insistir. En definitiva, para saber cuál es la entidad que tiene éxito reproductivo, lo que tenés que hacer es fijarte cuál tiene éxito reproductivo, ¿no? No hay una forma indirecta de saberlo. En el sentido de no depende de cuál se copia, cuál no se copia, sino si hay algún tipo de grupo que funda nuevos grupos, ¿no? Y esa respuesta la determinás viendo qué pasa. ¿Se entiende, no? Es cierto que, por ejemplo, que las colmenas
fundan nuevas colmenas. Eso es un hecho fáctico, ¿no? No depende de qué se hereda, qué no se hereda, sino de si efectivamente hay grupos que están fundando nuevos grupos. Si vos tenés bichos que no tienen ningún tipo de comportamiento social y que solamente se reproducen, no hay un grupo que forme nuevos grupos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la pregunta de la unidad de selección entendida de ese modo no tiene nada que ver con cuál es la entidad que se copia. Yo cuando lo leí, en su momento, la importancia de la copia me cerró por esto de que la selección es acumulativa. Entonces, para que algo se acumule, tiene que persistir y para eso necesitas que se copie. Vos estás seleccionando algo que necesitas que se acumule. Si va cambiando todo el tiempo, nunca se va a acumular y nunca vas a poder seleccionarlo finalmente. Pero la acumulación, perdón. Claro, tiene que haber No, herencia. Tiene que haber algún tipo de herencia. Y la herencia se explica genética y epigenéticamente. Pero lo que se acumula es la evolución, no la selección. La selección se da en cada round. Eso es lo que digo, lo que necesita que se acumule. Por eso digo la diferencia entre la unidad de selección y la unidad de evolución, que no es lo mismo. Lo que se va acumulando, lo que es transgeneracional, es el cambio, si querés, o la persistencia, o la estabilidad, podrá hacerlo también. Bueno, pero vos dirías que tiene que haber herencia, ¿no? Porque si no, no hay éxito reproductivo, tiene que haber herencia. Está claro, ¿no? Pero otra vos vez, tuviste éxito, pero tus hijos son distintos. La persistencia. Exacto. Y la persistencia. Pero la persistencia me parece que es lo que vale para la hora de la evolución, ¿no? Que no salen monstruos prometedores o qué sé yo, sino pero no importa, yo lo que digo es, para que en la generación siguiente vos tengas más de los tuyos, tiene que haberse heredado el rasgo. ¿Sí? Digamos, y efectivamente la genética más las cosas epigenéticas que tienen que ver con la herencia se explican en gran parte por la genética. O sea, la herencia se explica por la genética. Pero eso no permite determinar la cuestión de cuál es la unidad que está teniendo éxito reproductivo. Yo las veo desconectadas esas dos preguntas, ¿se entiende, no? Está claro que para que haya herencia y haya acumulación en algún sentido, tiene que haber herencia, los genes cumplen un rol. Eso yo lo veo. Sí, me pasa que puedo cambiar cómo veo la pregunta y opino una cosa u otra. En el libro siento que te lo plantean muy... de hecho, en el libro dicen que la selección es acumulativa y te ponen el ejemplo de las letras, entonces es como que te va cerrando todo y después decís, bueno, pero ¿qué pregunta me estoy haciendo? Si es ¿qué selecciono? Tal vez sí va más por el lado de... O ¿cuál es la unidad que estoy seleccionando? No sé. Siento que puede cambiar completamente. Porque la pregunta de cuál es la unidad de selección es ambigua. Para mí es por eso que tiene distintas respuestas. Si vos haces una pregunta más clara, que es ¿cuál es la entidad que está teniendo éxito reproductivo? Claro, es decir, que se reproduce en la siguiente generación. O ¿cuál es la entidad que porta el rasgo? Que hace visible la selección natural. Esas preguntas parece que sí tienen respuestas más definidas, mientras que la unidad de selección es como preguntarse por, no sé, quién es el que detenta el peronismo hoy, no sé, qué sé yo, no sé, depende de qué entiendas, te dan ganas de responder cosas distintas, ¿no? ¿Se entiende el punto? Pero ¿será así, digamos, será sencillamente que porque la pregunta es ambigua tener respuestas distintas? No sé. También es subestimarlos, ¿no? Decir esto, subestimar a Dawkins y a Gould. De hecho, relacionado con lo que decías antes, podrías tener, por ejemplo, herencia por mezcla, como creía Darwin, ¿no? O en alguna de las ediciones al menos. Sí, y no habría ninguna entidad que se copie. Tendrías herencia sin entidades que se copian, estrictamente hablando. Sí, claro. De hecho, o sea, tenés herencia y no tenés una entidad que se copie en el sentido que se copia el gen, claro. Bueno. ¿Los que están silenciosos tienen ganas de decir algo? Yo, Santiago. Buenas tardes a todos. Yo no me quedo silencioso porque, bueno, es la primera vez que me uno a su grupo de discusión. Saludos desde México, por cierto.
pero más bien me quedo reflexionando sobre estas preguntas que te formulas tú. Para mí no me parece tan confuso, ¿no? O sea, tú te planteas cuál es la unidad de selección. Bueno, yo digo, pienso en el gen, y tú después creo que te planteas un poco esta cuestión de, bueno, entonces es diferente la unidad de selección al sujeto de selección, y entonces yo ahí hago un brinco, ¿no? Entonces paso del gen paso a pensar en el vehículo del gen, tal como lo plantea Dawkins, ¿no? Entonces paso de pensar en genes a pensar en fenotipos, y de fenotipos me regreso a genes, y estoy más o menos tratando de ver cuál es el asunto que se traen aquí, ¿no? ¿Nosotros o Dawkins y Gould? Usted. Usted. Creo que la discusión más interesante ya está entre ustedes, porque creo que Dawkins y Gould más o menos me quedan claros, pero ya las cosas que están surgiendo aquí en el grupo de debate me parecen complementarias, más enriquecedoras, y me hacen pensar en muchísimas más cosas de las que tan solo Wood y Dawkins me dejaron pensando a través de las líneas de Sterling, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es con este texto que pusiste vos, ese bastante polémico que Dawkins le habla a Gould, es como que directamente no da lugar a que exista la selección en múltiples niveles. O sea, es como que para él la selección se da solamente en el nivel del gen, y todo el resto es como que medio se burla de que Gould no tiene razón en que hay selección en otros niveles, como puede ser los organismos, las especies, los grupos de especies y demás. Me parece como un poco violento decir eso, porque para mí sí puede existir selección en otras unidades que no son necesariamente el gen. O sea, para mí el gen no tiene nada de particular, como esto que dice de la capacidad de copiarse a sí mismo, que lo hace único para ser susceptible a la selección que no puedan tener otras entidades. Pero, porque además, literalmente, no es capaz de copiarse a sí mismo. Digo, eso es falso, eso es Claro. una frase metafórica nada más. No es por sí mismo, porque necesita toda una maquinaria alrededor de él, digamos, claro. Mis genes necesitan que yo haga bastantes cosas para multiplicarse. Sí, totalmente. Pero bueno, no sé en qué contexto se lo habrá dicho, digamos, a ese texto que sacaste vos. No sé si se lo dijo en una discusión acerca de algo o qué, pero como que me pareció... No se lo dice a Gould, se lo dice a Wilson, ¿no? Sí, a Wilson y a Sauer, y lo mete a Gould ahí como diciendo, bueno, miren con quién los estoy comparando, no les va a gustar esto. Sí, y eso que ya estaba muerto, Gould. Claro, sí, claro. Aprovechó que ya estaba muerto. Pero códigos. Sí. Pero bueno, sí, para mí yo comparto que sí puede existir selección en otros niveles que no únicamente en el gen. En eso no estoy de acuerdo. Y para eso lo que tenías que fijarte es si de hecho hay selección en otros niveles, no tenés que preguntarte qué se copia. Claro, sí, tal cual. No, básicamente tenés que encontrar una aplicación fructífera e interesante de la selección natural en el nivel que estés. Exacto, sí. Pero una pregunta, digamos, esas otros tipos de selecciones podrían ocurrir si no existiera la copia del gen. O sea, si suponete que de generación en generación siempre el individuo fuera distinto, completamente distinto, que los genes nunca se copiaran a sí mismos idénticos y siempre variaran. ¿Existiría selección de especie? O sea, ¿existiría las especies? O sea, como tiene que haber herencia, tiene que haber herencia, pero ojo, porque hay herencia, según el mismo Dawkins, que no es genética. Por ejemplo, puede haber evolución, o sea, también hay herencia de cultura, ¿no? Digamos, hay rasgos culturales, los memes, en Dawkins mismo, ¿no? Pero lo que sí me parece es que tiene que haber herencia, claro, porque si los hijos son completamente distintos a los padres, no hay selección natural, de hecho no hay nada que permanezca, qué sé yo. Creo. Pero si vos tuvieras un bicho que fabrica al otro bicho sin genes, sino que lo fabrica como una especie de Dios con barro, ¿no? Digamos, que tenés organismos que crean otros organismos iguales a sí mismos.
podría haber selección natural sin que haya genes. Se ve el punto, ¿no? Si tenés un robot Sí, sí, que crea otros robots, pero no los crea a través de genes, sino que los sí. fabrica. Sí, yo ligo mucho Eh, la herencia a los genes. Es como que es verdad que puede haber otros tipos de herencia que te generen lo mismo, pero que no sea la base del gen. Yo, respecto a lo que dice Santiago, sí, claro que puede haber herencia, ¿no? No ligada a los genes, pero en particular a lo que se refiere Dawkins es, independientemente del nivel en el que esté actuando el cambio, si es en un nivel fenotípico mayor, digamos, de repente yo no tengo un brazo y mi hijo no Se corta. Uy, se corta. tiene un brazo porque lo Se corta. Por ahí si apagás el video, o si hay una Iván, se cortó lo que decías, ¿eh? Se cortó. a nivel de las enzimas que también la hereda mi hijo. Uy, Sí, no, claro. No sé si me escuchan. Ahora, No, ahora, no a ver, escuchamos, ahora sí, Ahora- pero ahora no sí. escuchamos prácticamente nada de lo que dijiste. ahora sí. Ahora sí, les decía a todos que creo que independientemente del nivel al que se esté refiriendo Dawkins, les ponía el ejemplo. Supongamos que en mí se expresa un conjunto de genes que hacen que yo nazca sin un brazo y que ese mismo conjunto de genes es heredado por recombinación sexual a mi hijo y él nace sin un brazo y toda su descendencia nace sin un brazo. Es comparativo desde mi perspectiva a que yo nazca con una, con una deficiencia enzimática, que la heredo a mi hijo, y mi hijo la hereda a toda su descendencia. Ahora, a lo que voy, cuando este tipo de disrupción es heredada, creo que es a lo que se refiere Dawkins. Se refiere a que no importa el nivel en el que está actuando el cambio. Lo que importa es que ese nivel sea expresado y se ve reflejado a través de una herencia genética. No, lo que le importa a él es dónde se guardan los cambios. Eso era lo que quería comentar. Ajá. Sí, sí, sí. Y exactamente a eso voy, ¿no? Porque para Dawkins ese tipo de cambio es sujeto de selección y se fija. Bueno, otra vez no se escucha. Bueno, se dejó de escuchar. ¿Dejamos para la próxima? Cualquier cosa pueden escribir, los que se les corta y eso, pueden después escribir al grupo un mail con lo que estaban pensando, ¿no? Ujú. ¿Alguna cosa más o nos vemos la próxima? En 15 días. Entonces, veríamos el último de Dawkins. Tenemos que ver quién lo presenta y siempre, como decía alguien se puede ofrecer. Y empezaríamos con Gould, que para mí Dani tiene varias fichas, se compró varios tickets para ese premio. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Nos vemos. Nos vemos. Hasta No, luego. gracias. Chao, Chao. 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 Hasta luego. Gracias. Saludos.